Soy Raúl Aguilar y en este video presentaré lo que son las sentencias repetitivas o bucles, o también conocidos como ciclos, y otras sentencias. Para comenzar tenemos lo que es la sentencia for. Esta sentencia ayuda a repetir una instrucción o bloque de instrucciones un número determinado de veces mientras se cumple una condición. Estos bucles son los más adecuados y más utilizados cuando se conoce el número de veces que se van a repetir las instrucciones. En la imagen de la derecha podemos ver el flujo que tiene esta sentencia, comenzando por la condición de término, la cual determina si se va a ejecutar las instrucciones que tenemos o no. En este caso, si las instrucciones se ejecutan, va a haber una iteración, la cual es el cambio de valor que ayuda a que la condición de término deje de ser verdadera. Con cada repetición que haya, esta iteración va a ir cambiando hasta que la condición de término se cumpla, más bien no se cumpla, y se pueda continuar con el código. Después tenemos lo que es la sintaxis en Java. Para comenzar tenemos que escribir la palabra reservada for, y entre paréntesis vamos a tener tres secciones. La primera sección es la de la inicialización, la cual es la parte en la que variable o variables de control toman su valor inicial. En este caso también puedes declararlas aquí, solo que al declararlas e inicializarlas dentro de esta sección solamente van a poder ser utilizadas dentro de las instrucciones que contiene el for. Si es más de una variable, se tiene que separar por coma. Para la segunda sección es una condición, la cual es una expresión booleana que determina si la sentencia o bloque de sentencias se ejecuta o no. En este caso, si la condición es cierta, se van a ejecutar las instrucciones, y si no, se va a seguir con el programa después de haber finalizado el for. En esta es habitual que la expresión o la condición más bien de término se verifique que la variable de control alcance un determinado valor. Para la tercera sección es un incremento o un decremento, que es la iteración, la cual es una expresión que modifica la variable o variables de control del bucle. En este caso también, si hay más de una expresión, se tienen que separar por comas, y cada sección va a ir separada por un punto y coma. Después de los paréntesis tenemos que poner una llave que va a dar inicio al for. Después de esta llave vamos a tener que poner las instrucciones que se van a repetir. Después de haber puesto todas las instrucciones que necesitamos, vamos a poner otra llave finalizando, y esto va a darle fin al for. Para seguir veremos un ejemplo de la sentencia for, la cual va a mostrar los números del 1 al 10 en consola. En este caso tenemos el pequeño programa, la cual tiene la estructura básica de un programa en Java, la cual es public class, el nombre de la clase, y dentro de la clase vamos a poner el método main, que va a ayudar a que se ejecute este programa. Como primera indicación vamos a declarar la variable i de tipo entero, la cual va a tomar los valores del 1 al 10 con cada iteración del for. En este caso vamos a poner la palabra reservada for, y dentro de los paréntesis en la primera sección vamos a inicializar a la variable i en 1, ya que es nuestro comienzo de la cuenta del 1 al 10. En la segunda sección vamos a poner que sea menor o igual a 10, porque ese es el rango que tenemos. Para la tercera sección vamos a hacer un incremento de 1 en 1 para que se pueda llegar al 10. Abrimos llaves y da el inicio al for, y entonces la instrucción que tenemos es que imprima en consola el valor de la variable i más un espacio para que queden ordenados. Entonces damos fin al for, y por último, después del for vamos a escribir en consola
fin del programa para verificar que se haya escrito todo. Este sería la salida por pantalla del 1 al 10, y entonces después del 10 daría finalizado el programa. Para el siguiente ejemplo tenemos que vamos a tener un programa un poco más largo, ya que vamos a mostrar una tabla de equivalencias entre grados Fahrenheit y Celsius. En este caso vamos a ver las equivalencias de los grados del 10 al 100, dando saltos de 10 en 10 en temperatura. Vamos a comenzar con la estructura básica, la clase, que en este ejemplo es ejemplo 2 for. Después vamos a seguir con el método main, y como primer paso vamos a declarar la variable Celsius de tipo double para poder ingresar decimales. Después vamos a poner en consola estos caracteres para darle forma a la tabla. Entonces después comenzamos con la sentencia for, poniendo la palabra reservada y entre paréntesis. Para comenzar vamos a declarar la variable Fahrenheit y la inicializaremos en 10, ya que de ahí empezaremos para ver las equivalencias. Después la segunda sección es la condición. Ya que necesitamos llegar hasta el 100, vamos a poner que sea menor o igual a 100 la variable Fahrenheit. Entonces para la tercera sección vamos a dar saltos de 10 en 10 para ver las equivalencias de 10 grados Fahrenheit a Celsius, de 20 grados Fahrenheit a Celsius, y así sucesivamente hasta el 100. Dentro de las llaves pondremos las instrucciones, la cual en la primera instrucción vamos a asignarle el valor que obtengamos de la fórmula de conversión a Celsius, de Fahrenheit a Celsius, que en este caso sería utilizando la variable Fahrenheit menos 32, y todo eso multiplicado por 5/9. Después vamos a imprimir esos dos datos, los grados en Fahrenheit y los grados en Celsius, ya obtenidos con anterioridad. Y entonces así es como saldría en pantalla o en la consola. Tendríamos estas dos líneas, que son estas dos, y después tendríamos lo que ya vendría siendo el for, empezando por el 10 y su equivalente en grados Celsius. Después se haría la siguiente iteración, que sumaría más 10 al valor que en este momento sería 10, y entonces sería 20. Entonces serían 20 grados Fahrenheit, y entonces en las instrucciones te va a calcular los grados en Celsius, y así llegando hasta el 100. Bueno, con eso terminamos el for. Ahora veremos lo que es la sentencia while. Esta sentencia ayuda cuando no sabes cuántas veces tienes que repetir las instrucciones, ya que en esta sentencia las instrucciones se repiten mientras la condición sea cierta, y la condición se comprueba al principio del bucle, por lo que las instrucciones que lo forman se ejecutan 0 o más veces. En el diagrama de flujo de la derecha se puede notar cómo es esto. Tenemos una condición lógica, y si es verdadera se van a ejecutar las instrucciones, y entonces va a regresar a comprobar la condición, si cambió o no. Si vuelve a ser verdadera, se vuelven a ejecutar las instrucciones y vuelve a regresar. Si es falsa, se continúa con el programa. La siguiente es la sintaxis en Java. Aquí, en este caso, antes del while se tienen que declarar las variables e inicializarlas que se necesitan para la condición. Entonces, primero tenemos que, antes del while, tenemos que declarar e inicializar las variables. Después pondremos la palabra reservada while y entre paréntesis la condición.
Después de eso, la condición, vamos a poner la llave que va a dar inicio al while. Dentro de las llaves vamos a poner las instrucciones. En este caso, en las instrucciones puede haber lo que es la iteración que vimos con el for, ya sea un aumento o un decremento de la variable, del valor de la variable que estamos utilizando para la condición, o ya sea así el valor que va a hacer que la condición se vuelva falsa, ya sea con algún caso, con algún if, con algún escaneo, con alguna operación. De cualquier forma tiene que estar dentro de las instrucciones. Entonces ponemos el fin del, cerramos llave y sería el fin del bucle. Entonces la ejecución de un bucle while sigue los siguientes pasos. Se evalúa la condición. Si el resultado es false, las instrucciones no se ejecutan y el programa sigue ejecutándose por la siguiente instrucción a continuación del while. Y si el resultado es true, se ejecutan las instrucciones y se vuelve al paso 1. Ahora, veremos un ejemplo. En este ejemplo vamos a leer números hasta que se lea un negativo. Y mientras no se lea un negativo, se van a sumar los números enteros positivos. Ahora, tenemos que en este ejemplo tenemos la estructura básica de todo programa en Java, que es nombre de la clase, que sería en este ejemplo 1while, y dentro de la clase el método main, que va a ayudar a ejecutar el código. En la primera instrucción tenemos la declaración de un objeto tipo scanner, ya que este nos va a ayudar a leer de la consola. Lo siguiente es declarar una variable de tipo entero, la cual va a ser donde se va a guardar la variable, el valor escaneado de la consola. Después vamos a declarar e inicializar en 0 la variable suma, ya que esta es donde vamos a ir acumulando los valores y sumándolos, los valores introducidos. Después vamos a pedir por consola, vamos a imprimir en consola que se introduzca un número, y después de eso lo vamos a leer y vamos a guardar en la variable num. En este caso vamos a empezar poniendo la palabra reservada while y la condición dentro de los paréntesis, que en este caso la condición va a ser si el número es mayor o igual a 0, que en este caso serían los positivos. Vamos a seguir con las instrucciones dentro del while, que en este caso vamos a ir sumando los números introducidos a la suma anterior que ya tengamos, o en este caso en la primera iteración va a ser 0, y después vamos a volver a pedir que se introduzca un número para que se vuelva un ciclo, que si sigue siendo el entero el número que introduzcan, se va a volver a repetir y a sumar. Entonces esto se va a repetir hasta que se introduzca un número negativo. Después de que se introduzca un número negativo, se va a seguir con la siguiente instrucción después del while, que en este caso sería imprimir en consola la suma final de los números introducidos. Tenemos un primer caso que ejecutamos el código, que introducimos en primer lugar un 6, después nos lo volvió, entonces este es el 6, el primer 6 se lee aquí, después se hace la comparación, si es un número mayor a 0 o igual a 0, que en este caso si es 6 y es positivo, entonces se entra al while y entonces se suma el número más 0, y entonces en suma tendríamos el valor de 6, y después volveríamos a pedir que se introduzca un número y lo volveremos a leer, que en este caso sería el 2.
y entonces se vuelve a verificar la condición. ¿Sigue siendo mayor a 0? Sí. Entonces volvemos a sumar ese 6 más un 2. Después volvemos a pedir el mismo número, que se introduzca un número y lo volvemos a leer. Si es mayor a 0, que en este caso es el 5, se vuelve a pedir otro número. Se suma y se vuelve a pedir otro número. En este caso, para finalizar, metimos un valor negativo que sería el menos 1, y en este caso la condición dice que solamente se va a ejecutar el while si es número positivo. En este caso es un menos 1, es negativo, así que se salta después de finalizar el bucle while. Entonces imprimiríamos lo que tenemos en suma, que en este caso sería 13. Para demostrar que la condición se cumple, en el segundo caso metimos al principio un valor negativo, y en este caso nos entregó el valor en donde inicializamos el valor de suma, que sería 0. Así que entonces sí funciona. Se saltó las instrucciones dentro del while y se dirigió directamente a la instrucción después del while, que era la impresión en consola de la suma. Ahora veremos otro ejemplo. En este caso, el ejemplo es el que vimos en el segundo ejemplo del for, que era la tabla de equivalencias entre grados Fahrenheit y el grado Celsius. Va a ser el mismo programa, va a entregar una tabla de 10 grados Fahrenheit hasta 100, dando saltos de 10 grados en 10 grados y dando sus equivalentes. En este caso tenemos la estructura básica igual, tenemos la clase, que es ejemplo 2 while. Dentro de la clase tenemos el método main, y dentro del main, aquí como se les comentó, tenemos que declarar e inicializar la variable que necesitamos para nuestra condición, que en este caso serían 2 grados Fahrenheit igual a 10, ya que vamos a empezar a las equivalencias en 10. ¿Ok? Y después vamos a declarar ahora sí la variable de Celsius. Después vamos a poner las mismas líneas de código que van a imprimir esta parte superior de la tabla. Después vamos a empezar con el while, ya que ponemos la palabra reservada, y dentro de la condición vamos a tener la misma condición que teníamos en el ejemplo de los for, que sería Fahrenheit menor o igual a 100, y comenzamos con el bucle while. Aquí se va a detener hasta que llegue a 100, pero si se pueden dar cuenta, en este caso tenemos el aumento o el incremento dentro de las instrucciones, ya que si no se pone sería un bucle infinito, ya que siempre sería 10, 10, 10, 10, 10, y entonces tendríamos un problema. Entonces siempre es importante poner la instrucción dentro de la instrucción, poner lo que es el incremento o decremento dependiendo de lo que se necesite. Y lo que arroja por consola es la misma tabla de equivalencias, como se pueden dar cuenta. Y con esto se terminaría lo de la sentencia while. Ahora, para finalizar las sentencias repetitivas, veremos lo que es la sentencia do while. En este caso, la sentencia do while es similar a la sentencia while, ya que ayuda a repetir las instrucciones un número indeterminado de veces hasta que la condición sea cierta. Esta condición se comprueba al final del bucle, por lo que el bucle de instrucciones se ejecutará al menos una vez, a comparación de lo que es la sentencia while, ya que la sentencia while se puede no ejecutar las instrucciones, y en el do while al menos una vez. Como vemos en el diagrama de flujo, primero tenemos las instrucciones, después la condición,
Si es verdadera la condición, regresamos al principio de las instrucciones y volvemos a repetir. Si la condición ahora es falsa, seguiremos con el programa. Ahora la sintaxis en Java es de la siguiente forma. En la instrucción 1 tenemos que declarar, al igual que con el while, tenemos que declarar las variables antes de empezar el do while. En este caso la inicialización puede ser después, pero dependiendo de tus necesidades. Pero al igual la puedes poner antes del do. Después tenemos que poner la palabra reservada do e iniciar con las llaves que daría inicio al do while. Después de las instrucciones tenemos que poner una llave, la cual enseguida después de la llave tenemos que poner la palabra reservada while y la condición, que sería más o menos similar a todas las demás. Después de la condición sería el fin del do while. Entonces la ejecución del do while sigue los siguientes pasos. Se ejecutan las instrucciones a partir de la instrucción do. Se evalúa la condición después de terminar las instrucciones. Si la condición no se cumple, el programa sigue ejecutándose por la siguiente instrucción a continuación del while. Y si la condición se cumple, volvemos al paso 1. Ahora veremos el ejemplo. Este programa va a pedir un número menor o igual que 100. En este caso, si el número es mayor que 100, se muestra un mensaje indicándolo y se vuelve a pedir. Finalmente, si se muestra por pantalla el número introducido. En este caso empezamos igual con una estructura básica, la clase, el nombre, que en este caso sería ejemplo 1 do while, después el método main. Después del método main vamos a declarar la variable valor, la cual es donde se va a guardar lo leído de consola. Después igual creamos el objeto de escáner para leer por consola. Después empezamos con la palabra reservada do y empezamos con las instrucciones. En este caso vamos a pedir un número entero menor o igual a 100. Vamos a guardar ese valor en la variable valor. Después con un if vamos a saber si el valor es mayor a 100. Vamos a poner que es un número no válido. Este if lo ponemos para indicarle al usuario o al que está ingresando los números que es un número mayor a 100 y no lo podemos imprimir. Después seguiríamos con el while. Después pondremos la palabra reservada while y la condición, que en este caso, si es mayor a 100, se va a repetir las instrucciones en este caso, y si no es así, se va a imprimir el valor introducido, pero este valor de introducido tiene que ser menor a 100. Tenemos dos casos. El primer caso es donde se introduce un valor menor a 100 y se imprime el valor menor a 100, que en este caso es 27. En este caso en el segundo caso le damos al programa valores mayores a 100 y entonces ¿qué es lo que pasa? Le metemos el 690 y me dice que no es un número válido. Entonces nos vuelve a pedir que introduzcamos un número, que en este caso sería esto, volvería aquí al principio. Ahora volvemos a introducir un número mayor, entra este if, me imprime número no válido, la condición dice no, es un número mayor a 100, así que tengo que seguir repitiendo las instrucciones, regresa y me vuelve a pedir un número. Entonces ahora en la tercera vez que nos lo pide, le metemos el número 58, dice es un mayor a, entra este if, es un valor mayor a 100, no, entonces se lo salta. Venimos con la condición, es un valor mayor a 100, no, entonces se lo salta, termina el do while
y entonces ahora sí imprime esta instrucción, la cual imprime en consola. Entonces veríamos otro ejemplo muy parecido al anterior, que en este caso sería, va a leer un número entre el 1 y 10, entre ese rango. Si se sale de ese rango, va a ser un valor no válido. En este caso tenemos lo mismo, una estructura básica en Java, nombre de la clase, ejemplo 2 do while, el método main, declaramos la variable n, donde vamos a guardar el valor que leamos, igual el escáner para leer valores de la consola, palabra reservada do, abrimos paréntesis, que sería el inicio del do while. Después imprimimos en pantalla que escriban un número entero entre el 1 y el 10. Leemos el dato que han escrito. Después vamos a poner la misma condición entre el rango. Si el valor leído es menor a 1 y mayor a 10, o mayor a 10, entonces el valor es no válido. Y entonces vamos a poner la condición que mientras sea n menor a 1 o n mayor a 10, va a tener que repetir, ya que se está dando un valor no válido. Entonces tiene que repetir para que lo vuelva a introducir. Entonces, si introduce bien, si introduce un valor entre 1 y 10, entonces el while se vendría terminando y seguiría con la siguiente instrucción, que es la impresión en consola del número introducido. Ahora, el caso 1, en este caso igual, metimos un valor que está dentro del rango, que en este caso sería 3, y se saltó todo el if, ya que no es un valor que entra, que no está entre estos rangos, menor a 1 y mayor a 10, y terminó el do while, ya que no se cumplía la condición que pusimos. Para el segundo caso introducimos un valor menor a 1, que en este caso es menos 2, y entonces ahí salta este if que me dice valor no válido. Después, ya que la condición, al igual que el if, tiene que si es un valor menor a 1 o mayor a 10, tiene que repetirse las instrucciones, me vuelve a pedir que escriba un número entero entre 1 y 10. Y ahora si le damos un número entero, y entonces el do while termina al comprobar que no está entre el rango de menor a 1 y mayor a 10, termina el do while y imprime el número que pusimos. Ahora veremos lo que es la sentencia break. Esta instrucción provoca la finalización de una instrucción, ya sea switch, while, do while o for. En aquellos en los que existen estructuras de control repetitivas anidadas, un break produce la salida inmediata de aquel bucle en el que se encuentra incluida, pero no de los demás. En este caso tenemos el ejemplo de un programa que el for se va a detener cuando encuentre un número múltiplo de 3 y de 5. ¿Ok? El primer número que encuentre va a provocar la finalización del for, que deje de hacer repeticiones. En este caso sería el 15, entonces el 15 provocaría que el final del for, y provocaría que se imprimiera del 1 al 14 y imprimiera hasta pronto. Ahora veremos la siguiente sentencia, que es continuo. Esta instrucción provoca la ejecución de la siguiente iteración en el bucle, es decir, se saltan las instrucciones que quedan hasta el final del bucle y vuelve al inicio del mismo. Si se trata de un bucle for, vuelve a la zona de incremento o decremento. En este caso vemos el mismo ejemplo,
solamente que en vez de break va a ser el continue. Entonces en este caso el for seguiría del 1 al 14, se saltaría el 15, o sea, no imprimiría el 15 y se seguiría hasta el siguiente múltiplo, y así hasta terminar hasta el 50. Pero en este caso solamente se saltaría esos números, no los imprimiría. La verdad es que estas sentencias no se utilizan mucho, ya que puede atraer problemas con los códigos. Así que estas sentencias se utilizan mucho con las sentencias switch para ayudarlos solamente. Pero la verdad es que no se recomienda el uso de estas sentencias en este tipo de bucles. Y con esto se concluiría.